Transcurrieron unos cuantos días, una semana apenas, y Aline, encantada de la vida con todo lo que estaba aprendiendo con sus clases de actuación y expresión corporal, preguntándole a cada rato a Gloria cuándo iban a comenzar también las clases de canto que tanto le ilusionaban. Si sigues como hasta ahora, si te portas bien, a lo mejor esas clases se las dará Sergio, recordaba. ¿Sergio? ¿Tu maestro de canto? Gloria le explicó que si eso llegara a suceder, sería un verdadero honor, porque él no le daba clases a nadie, ni siquiera a ella. Muy pronto sería lanzada como cantante. ¿Gloria como cantante? Hasta ese momento, Aline, muy sorprendida, se enteró que Gloria cantaba. La verdad no me esperaba eso. Al principio no le creí. Pensaba que me estaba cotorreando. No me la imaginaba en un escenario cantando así, toda fachosa y despeinada, con esa voz medio ronca. Su imagen para nada era la de una cantante. ¿En serio? ¿Tú también te vas a lanzar como cantante? Le pregunté. ¿Tú cantas, Gloria? Claro que canto. Ya estuve en un grupo que luego se deshizo. ¿Te acuerdas de Hojitas Pintadas? No, la verdad no. Bueno, pues yo estuve ahí con Mari y grabamos un disco. ¿Sí? Ella también. Es más, mira. En ese momento, Gloria me mostró un cassette que estaba sobre un mueble. ¿Quieres oír? Aquí vienen unas canciones de mi disco, del disco que me hizo Sergio. Saqué de mi maletita un Walkman que siempre traía conmigo. Me coloqué los audífonos y a los pocos segundos me quedé con la boca abierta cuando empecé a escuchar los primeros acordes de Doctor Psiquiatra. Una canción que me encantó desde la primera vez. ¿Eres de verdad tú, Gloria? Le pregunté sin dar un crédito. Estaba maravillada, no solo por lo que estaba escuchando en mi Walkman, sino también porque ahí estaba la muestra de que así como Gloria había grabado ya un disco en Los Ángeles, lo mismo podría suceder conmigo en poco tiempo. No se trataba ya de un simple sueño, sino de algo muy cercano a la realidad, a esa realidad que sentía cada vez más y más a mi alcance. Aparte de Doctor Psiquiatra, me dejó escuchar también El Último Beso y otras dos o tres canciones más. Platicamos un buen rato, y por primera vez me habló un poco más de ella, de sus sueños, esos sueños que se parecían a los míos. Ella también desde chiquita había soñado con ser artista, compararse en un escenario ante miles y miles de personas. Y ahora estaba emocionadísima, porque pronto se lanzaría su primer disco. Ese primer disco que para ella también significaba la gloria, la misma gloria que yo quería alcanzar. Me contagió su emoción, y por primera vez la sentí humana, de carne y hueso. Aquella química que percibí al principio, cuando empecé a llevarme con ella, me di cuenta que existía realmente. Más que nunca me sentí identificada con ella, como si fuera mi alma gemela. Me daba mucha ternura verla tan feliz, tan emocionada. Me contó que todo se lo debía a Sergio, que si él jamás hubiera podido realizar ese gran sueño. Me aseguró que ese disco nunca habría podido grabarlo sin ayuda de él. Ese genio, ese hombre tan sensible e increíble del que ella me hablaba siempre que podía, pintándolo como un ser extraordinario. Y si le echas ganas, me dijo después, Sergio también te puede llevar aquí a Los Ángeles para que grabes tu disco. Claro, si eres profesional. ¿Profesional? Le pregunté sin entender a qué se refería. Es que, como tu amiga, déjame decirte que estás empezando mal tu carrera. ¿Empezando mal por qué? Pues porque el día de la audición, ya ves que no quisiste quitarte la ropa. Bueno, pero me quedé con el leotardo, ¿no? Sí, pero Sergio te tiene que ver desnuda. Es que me da pena, Gloria. ¿Y por qué pena? Él no te va a ver con morbo, ni mucho menos. Como si en su vida jamás hubiera visto una mujer sin ropa. Se lo burlona. No, no puedo. Precisamente para que le demuestres que eres profesional, tienes que hacer la audición desnuda. Otra vez lo de la visión desnuda. Me quedé callada sin saber qué responder. Lo que una vez más me propuso Gloria. Volvió a darme miedo, vergüenza. Sin embargo, acababa de escuchar esas canciones que me habían vuelto loca. Y esas canciones las cantaba precisamente ella. Esa amiga que me daba consejos a cada rato. Esa amiga en la que empezaba a confiar. Esa amiga a la que ya le tenía cariño. La misma que en ocasiones me inspiraba lástima y con la que ahora me sentía plenamente identificada. Pensé que seguramente ella también, tiempo atrás, antes de grabar su disco, había hecho esa visión sin ropa, y ahora ya estaba a punto de ser lanzada. Muchas ideas empezaron a revolotear por mi mente, como las mariposas negras, en mi inconsciencia, en mi desesperación por realizar lo más pronto posible mis sueños. Finalmente le dije a Gloria, está bien. Ella salió del cuarto y fue a llamar a Sergio, mientras que yo me empecé a desvestir. Era más o menos las 7:30 de la noche, y me preocupaba que mi mamá fuera a llegar en cualquier momento y me encontrara ahí desnuda. No lo iba a entender, al menos no como yo lo estaba entendiendo en ese momento. ¿Cómo quería entenderlo? Sintiendo que ante todo tenía que ser en verdad un profesional. Tal como me lo había aconsejado Gloria, a lo mejor por eso mismo ya no sentí tanto miedo. Sí algo de pudor, pero no tanto como me lo esperaba. Al menos en ese momento, estando ahí sola en el cuarto. Ya desnuda, me quedé parada cubriéndome con una toalla. Unos minutos después, entró Sergio con Gloria. Entonces sí sentí vergüenza cuando él me miró muy serio, tan serio e inexpresivo como en la primera audición. Me pidió que me quitara la toalla y yo lo hice, sintiendo su mirada clavada en mí, mientras que yo preferí voltear a ver otro lado. Volví a ordenarle lo mismo, que caminara, que me pusiera de perfil, de frente. Todo fue muy rápido. Para sorpresa mía, según yo, debido a mi profesionalismo, no sentí tanta vergüenza como yo esperaba. Minutos más tarde iba con mi mamá en su coche rumbo a mi casa, sintiendo que por fin había dado el gran paso, el más difícil, y eso como que me hacía sentir más mujer. Una mujer que por primera vez se enfrentaba con todo profesionalismo a sus propias cosas. Bueno, eso es lo que pensaba. Una vez más, Gloria me pidió que no le contara nada a mi mamá, y una vez más también, le hice caso. Gloria insistía, y a cada rato volvía a hablarme de lo mismo, pintándomelo siempre como un hombre que sufría mucho por no encontrar el amor. Poco a poco empecé a sentir lástima por él, y hasta ternura. ¿Qué pensabas, Aline? ¿Qué sentías? Le pregunté una tarde en el comedor de su casa, donde nos encontramos nuevamente para que continuara contándome su historia. Se quedó callada, pensativa, me miró a los ojos. Una vez más se los noté nublados, a punto de llorar. Respiró hondo y simplemente respondió, no sé, Rubén, no lo sé. ¿Sabías que estaba mal lo que estabas haciendo? No, yo pensaba que estaba bien. Y entonces, si pensabas que no tenía nada de malo eso, ¿por qué no se lo contabas a tu mamá?
porque creía que Gloria también tenía razón cuando me pidió que no lo hiciera, porque mi mamá no lo iba a entender. Pues sí, sabía que estaba haciendo mal por no contarle la verdad, pero te repito que por otro lado, también confiaba en Gloria. En Sergio todavía no, pero en Gloria sí. Ella ya había grabado su disco y estaba feliz. Para mí era como un ejemplo a seguir. Hoy sé que estuvo mal lo que hice, lo sé muy bien, pero en ese entonces, no es que me justifique, pero en ese momento un par de lágrimas resbalaron por su rostro. Volví a quedarse callada. ¿Pero por qué? Insistí. Aunque no me lo creas, me da pena hablar de esto, contártelo. Saber que cuando salga el libro, no solo mi mamá, mi hermana y mis amigos, todo mundo se va a enterar de cosas muy gruesas, incluso hasta Verónica, mi psicoanalista. A pesar de que es amiga mía desde la infancia, me cuesta trabajo contarle. Fue ella la que hace 2 o 3 años me aconsejó que escribiera todo para sacarlo. Entonces imagínate, si a ella me cuesta contarle. Entonces, ¿ya no quieres hablar? Respiró hondo y volvió a mirarme a los ojos, para luego proponerme que mejor a partir de entonces ella me escribiera el resto de los relatos en hojas de papel. Así, me dijo, creo que no va a ser tan difícil. Siento que me podría explayar más. Tú me inspiras confianza, igual que mi mamá, igual que Verónica, pero entiende que me cuesta trabajo. Está bien, le respondí. Te entiendo, pero ya nada más dime, ¿qué sucedió contigo? ¿Qué pasaba por tu mente aquellos días, luego de que por fin te desnudaste frente a Sergio? Era un secreto entre Gloria, Sergio y yo, un secreto que jamás pensé que iba a revelarle a nadie. La emoción de vivir todo aquello que se me presentaba, la ilusión de realizar mis sueños, creo que me impidió reflexionar. Después de todo, a los 13 años, a pesar de que yo comenzaba a sentirme mujer, era todavía una niña. Hoy lo veo así, una niña que poco sabía de la vida. ¿Qué podía inquietarme entonces? Antes de conocer a Gloria y a Sergio, lo que más anhelaba era conocer en persona a Sergio Blas, a mi amor platónico. Tú me entiendes, ¿verdad? Sí, te entiendo. ¿Qué podía preocuparme? Nada. Mi vida era de lo más normal, de lo más tranquila. La escuela, mis papás, mis amigos, yo qué sé. ¿Alguna vez habías hablado con tu mamá de cuestiones sexuales? Sí, alguna vez. Pero los papás, ¿estás de acuerdo que no te cuentan todo como es? Más bien hablaba de esas cosas con mis amigas que sabían lo mismo o menos que yo. O de plano, cuando con ellas nos poníamos a ver películas para adultos con escenas muy fuertes, como que se trataba de una simple travesura. Pero no, en realidad no sabía mucho de sexo. Me gustaba mucho Sergio Blas, igual que me gustaba Alfonso, un vecino, pero nada más. ¿Todavía no habías tenido novio? No. Entonces fue la primera vez que te desnudaste frente a un hombre. Ali no respondió, simplemente asintió con la cabeza. La noté todavía más nerviosa, avergonzada. No quise hacer más preguntas. La situación se tornó un tanto incómoda, así que cambiamos de tema. Quería que se tranquilizara un poco para más tarde reanudar la conversación. Luego me ofreció un café. Se lo acepté. Hablamos de otras cosas. No me atreví a insistir más. Advertí claramente que le costaba trabajo hablar, contarme esas cosas, revivir aquellos momentos. Al día siguiente, ella misma se presentó inesperadamente en mi oficina y puso un sobre encima de mi escritorio. ¿Y esto? Le pregunté. Me sonrió en forma pícara, como si hubiera cometido una travesura. Ay, Rubén, es que hay cosas que... no sé. De nuevo se quedó callada por unos instantes. La sonrisa desapareció de su rostro, y desviándome la mirada, fijándola en el vacío, prosiguió. Hay cosas que me cuesta trabajo decir. No es que no te tenga confianza, pero me cuesta mucho sacarlas así en persona, de frente. Por eso, como te lo dije ayer, a lo mejor va a ser más fácil para mí escribirte ciertas cosas. Le dije que estaba de acuerdo con esa idea. Al poco rato se despidió, y en cuanto salió de mi oficina, abrí el sobre y empecé a leer las hojas que me había llevado, escritas de su puño y letra, como si se tratara de una carta. Sí, era la primera vez en mi vida que un hombre me veía desnuda. Bueno, a lo mejor cuando era chiquita mi papá también me había visto, pero estás de acuerdo que no es igual.
Ahora ya tenía 13 años y apenas estaba empezando a menstruar, pero todavía era una niña, o al menos yo me sentía así. Sin embargo, es muy importante que te diga que precisamente desde ese momento en que Sergio me vio desnuda, sentí que algo en mí estaba cambiando. Al día siguiente empecé a verlo de otra manera. No sé, a lo mejor eso de que alguien te vea sin nada encima, como que se presta para una especie de complicidad, como ya te vio así, como ya te conoció tal cual, ya no puedes ocultarle nada. Empezó a caerme bien y también a inspirarme confianza. Nuestro trato comenzó a ser más constante, más estrecho, y llegué a considerarlo mi amigo, mi mejor amigo, más que a la propia Gloria. A menudo en su oficina nos poníamos a platicar los dos solos, durante largos ratos, por ejemplo, de las canciones que él componía, muchas de las cuales yo ya les había escuchado a otros artistas. Y ahí en esa oficina se ponía a tocar el piano, mientras que yo me sentaba en un sillón a su lado, y él me cantaba algo que acababa de componer. Canciones muy bonitas, muy románticas, canciones inéditas que según él nadie conocía. Y eso me halagaba, que precisamente a mí me dejara conocer esas canciones y que hasta me pidiera mi opinión. Un día le confesé que yo también componía, y eso le entusiasmó. Me pidió que le cantara uno de mis temas. Yo escribía las letras y les ponía la tonada. Sergio se sentaba al piano y me acompañaba mientras yo la cantaba. Me gustó mucho eso de que se interesara por mí, que quisiera oír mis canciones, que me diera sus consejos en cuanto a la letra, la rima y la estructura. Empezó una buena onda entre los dos, aunque seguía pareciéndome un tipo muy especial y raro. Lo que más me gustaba ya no eran precisamente las clases de actuación y expresión corporal, sino el hecho de pasar por largas horas con él, en su oficina los dos solos. Sentía que eso me daba un cierto privilegio, y como las demás chavas seguían viéndome con malos ojos y casi ni me hablaban, pensé que se debía a que me tenían envidia, porque me había convertido en la predilecta de Sergio, del maestro, del genio, del mero mero, y no porque yo le gustara, no. Entonces esa idea ni me cruzaba por la mente. Más bien pensaba que si él tenía conmigo este tipo de consideraciones y detalles, era porque de entre todas, en mí veía más aptitudes, más talento, y eso me encantaba, me motivaba más todavía. A cualquier niña de esa edad eso le halaga, ser la consentida. Gloria, a diferencia de las otras, siguió igual de encantadora y linda conmigo, feliz de la vida porque todos los días, aparte de gancitos y sabritas, empecé a llevarle también el lunch que mi mamá me preparaba para la escuela. Se lo guardaba íntegro, porque creía que como trabajaba tanto en la oficina y se la pasaba encerrada, no le daba tiempo para salir a comer, y por eso siempre andaba hambrienta.